Empezamos nuestra sección de interiorismo y para ello ya estamos con Guillem Auger. Buenos días, Guillem. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué hay de nuevo? Pues hoy nuevo no mucho. Hoy nos vamos a Valencia, a un barrio precisamente muy antiguo, viejo, un barrio marinero, un barrio con mucha solera, mucha pátina. Con estas pistas creo que es El Cabanyal. El Cabanyal, bingo. El Cabanyal es un barrio que, bueno, hemos podido hacer una visita que ha sido muy interesante pues porque hemos conocido pues, sus calles, su gente, pero antes queríamos pues poneros una visita que hemos realizado a una de sus casas, que es una de las casas típicas, y bueno, primero ahí va, después seguimos. Hoy estamos en Valencia para conocer el barrio marinero del Cabanyal, un conjunto de arquitectura popular único. Para comenzar, visitamos una de sus casas ejemplares. Hola, Guillem. Hola, David. ¿Cómo estás? Benvingut al Cabanyal. Muy bien. Venga, anem cap a dins. Mira, esta es la casa de Peter y Lisa, unos alemanes que viven en el barrio y desde hace bastantes años y que ahora han comprado esta casa y se la han rehabilitado. ¿Qué nos destacarías tú de esta reforma? Pues esta casa, que es una planta baja típica del Cabanyal, en la que es una casa muy alargada y en la que hemos intentado recuperar la memoria de la propia casa, cómo ha ido evolucionando, para conseguir un espacio habitable, ¿no? Y recuperar esos elementos característicos desde la ventilación cruzada, el patio, el acceso directo desde la calle, el vivir muy cercano a ese espacio doméstico y espacio público, ¿no? Hemos intentado también utilizar materiales cálidos, mediterráneos, como son la cerámica, el barro, el hidráulico, recuperar también el ladrillo visto, bueno, un poco que sea algo vernáculo y propio de aquí de Valencia, ¿no? Lentamente em trec els guants de la metàfora perquè vull escriure a pèl sobre els dies que corren. Estamos ahora en el patio, en lo que antes se llamaba el corral de las casas del Cabanyal. Es un espacio abierto, es un espacio central, por otro lado, que está entre la parte principal de la casa que da hacia la calle y una parte trasera, que es un cuerpo añadido posterior que se ha rehabilitado como una habitación. Lo que hemos tratado es revivirlo como un elemento particular de la manera de vivir en el barrio y a la vez introducir nuevos elementos, una celosía desde este material del suelo de barro, la caída del agua. En eso es muy importante no solo la sombra, sino el recoger el agua y que ese agua esté canalizada y que además recuperemos el agua de la terraza del cuerpo secundario y a través de unas tejas, como hacen las casas menorquinas, pues ese agua vuelve a donde están los árboles, ¿no? Entonces, al final esta tierra recibe todo el agua que se... Efectivamente, si lloviera un poco más, pues estaría un poco mejor, más verde. En la escalera, igual que antiguamente en las jambas y en los frentes de los peldaños se ponen estos azulejos partidos por la mitad, verdes o azules o lo que sea, lo que hemos tratado es a través de la rasilla típica y bastante económica, pues esmaltarla e introducir este elemento que recuerda. El Cabanyal es un conjunto histórico protegido y tiene casas históricas, ¿no?, de principio del siglo XX, y esta es una de ellas, pero no es todo el Cabanyal así. O sea, hay casas históricas, modernistas, y hay otras pues que digamos están en fincas, ¿no? Entonces, esta sería un ejemplo más bien de intervención de una casa en planta baja en un barrio mediterráneo. Muy bonita el limonero, las tejas, muy espabilados también, ¿eh? Es que Al Cabanyal. Es una casa típicamente mediterránea. Al final el contexto es muy importante para dónde se ubica la arquitectura. Y en este caso aún más. Este conjunto es un conjunto muy singular, el de este barrio. Y bueno, antes que contaros más, vamos a ver la historia del barrio, de sus calles y después más.
El origen del Cabañal es una serie de alineación de barracas paralelas al mar, orientadas este-oeste para recoger los buenos vientos del mar, de levante. Esas barracas estaban adosadas, separadas por 1,36 metros, que es la escalá, una palabra muy bonita que es el espacio de mantenimiento de las barracas. Ese espacio, junto con el ancho de la barraca, ha ido conformando una parcelación y una trama urbana, un conjunto de calles longitudinales y de travesías muy potente que da origen a lo que vemos ahora. Lo más significativo son ciertas casas modernistas que han perdurado desde el principio del siglo XX, cuyas fachadas tienen los azulejos típicos y que son una iconografía que es reconocible dentro de la ciudad y fuera de la ciudad. La Lonja del Pescado es un edificio de 1909 que ahora son viviendas. Está al lado de la casa de Bous, que servía para alojar a los toros que ayudaban en el arrastre de los barcos que iban a pescar. Es un conjunto histórico-artístico protegido justo al lado de la playa. El agua del mar cada vez pesa más. La nube de ayer se ha vuelto a despertar. Este barrio ha tenido un proceso, podríamos decir, traumático durante los últimos años, un proceso de lucha también, por otro lado. Bueno, el Cabañal es un barrio resistente. Rayos y truenos en tu pecho anidan. La cabeza cada vez pesa más. Abre ya el ventanal. Históricamente resistente porque ha sobrevivido a 2 incendios, ha sobrevivido a los bombardeos de la Guerra Civil. Ha sobrevivido a todo lo que arrastraba la Riuà del 1957 de Valencia, y ha sobrevivido a una política que ha obviado el barrio en pro de un progreso de una avenida que iba a prolongar hasta el mar y eliminar parte de su trama, ¿no? No solo la arquitectura, sino sus habitantes han sido fuertes, y con asociaciones como Sálveme el Cabañal o la Asociación de Vecinos, incluso los comerciantes, el Mercado del Cabañal, Acimar, incluso gente que está no tan asociada como son ocupas, gitanos y tal, pues han hecho un tejido fuerte, asociativo, que ha defendido su manera de vivir. Me gusta que se ayuden entre ellos estos vecinos del Cabañal. Guillem, ¿en qué situación se encuentra a día de hoy el barrio? Bueno, pues el Cabañal resiste, de momento se ha librado de desaparecer, pero también evidentemente necesita mucha inversión, ha estado muy olvidado y necesita inversión tanto en sus viviendas como en sus calles y plazas. ¿Y todo esto que nos has traído? Pues hoy os hemos traído toda una serie de cosas, llamémosle cosas, que pues han sido realizadas por arquitectos, por artistas, por colectivos, y que de alguna manera dan a conocer el barrio al resto de los ciudadanos, tanto de Valencia como del resto de España, pero también, por otro lado, pues sirven para implicar a sus vecinos en diferentes cosas. Por ejemplo, una de las que os habíamos traído era este pues desplegable. Parecen, exacto, como maquetas, ¿no? Sí, y lo que enseña pues son las casas típicas del Cabañal. Las casas estas modernistas, con los alicatados de colores. Y bueno, es un desplegable pues que sirve tanto a nivel decorativo como para eso, para enseñar la arquitectura. Otra de las cosas que os habíamos traído es esta baraja de cartas, que como veis, pues son unas cartas
a mí me recuerdan esas cartas que todos hemos tenido de jugadores de baloncesto o de coches, que lo que te decían eran datos. También, ¿no? Sí, y lo que te dicen un poco son los datos de casa a casa, de que todas las casas del Cabanyal, bueno, todas, de muchas de las casas, por ejemplo, aquí vemos pues el teatro de marionetas, La Estrella, y te dice pues el año de construcción, te dice pues cuántos metros cuadrados tiene, las plantas que tiene, etcétera, etcétera. Y sirve pues como si para jugar con chavales, etcétera, Vaya, etcétera. para ser un buen arquitecto también, ¿no? Sí, otras de las cosas que os hemos traído son estas postales, que son las típicas postales de acuarelas. Esto está súper bien editado. Son, pues eso, desde postales de las diferentes casas que han habido, pero con unos dibujos exquisitos y muy bonitos. Entonces, algunas incluso nos las han dado enmarcadas y las podremos guardar aquí en el programa de recuerdo para siempre. Muchas gracias. De hecho, una de las cosas que no os hemos podido traer, porque era un objeto demasiado valioso, es un libro bordado por las señoras, las señoras mayores del barrio, que habían bordado pues, representando diferentes situaciones, tanto sociales como de edificio, ¿no? Escenas, era precioso, pero ese no nos lo han dejado traer. Con lo cual, otra de las cosas, por ejemplo, desmontable, que lo hicimos ayer mismo antes de venir al programa, que es un recortable, donde pues con unas láminas de cartón se pueden ir recortando los diferentes edificios del Cabanyal, pues haciendo una isla, una manzana. Una manzana pues con diferentes compañeros. Esto me parece que hay unas imágenes que podemos ver de algunos niños en talleres que han ido realizando estos recortables, y la idea es que con diferentes grupos de niños pues se puede llegar a confeccionar un Cabanyal. Y hasta llegar a ¿no? A este libro sobre que esconde una sorpresa. Sí, es como una guía turística al final, pero de otra manera. Son rutas originales del Cabanyal. Por ejemplo, esta es la de la primera línea de mar, donde te explican pues los dibujos, las diferentes fachadas, etcétera, etcétera. La segunda. Aquí tenemos también otra del dins cap endins, que es todos los lugares del interior que merecen ser visitados, lugares que normalmente pues como visitante del Cabanyal nunca encontrarías, y el que queríamos destacar, el de la buena vida en la calle, que es algo que para mí es muy bonito, porque al final es algo que tiene mucho que ver con las ciudades mediterráneas, pero con todas las ciudades del sur, que es lo que tiene que ver con la vida en la calle, esta cosa más festiva, comunitaria, de las señoras que sacan a la calle la silla y comparten, y que cada vez se está perdiendo. Es una cosa que está es una lástima. En peligro de extinción un poco, ¿no? Entonces, aquí lo que hacen es destacar una ruta y poner pues el ir al mercado, pues eso. Hacer vida de barrio, ¿no? Compartir. Exactamente. Y sacar lo que comentabas, Guillem, ¿no? La silla y esas charlas entre vecinos, ¿no? Cuando cae el sol, son geniales. Exactamente. Vaya. Y de hecho, anécdotas también, ¿no? En este barrio. Al final el Cabanyal es un barrio con muchísima historia, es un barrio del siglo XIII, o sea, imaginaros lo que han aguantado, con una tradición de pescadores muy importante. Toda la tradición, al final, más importante viene siempre del mundo de los pescadores. Y, por ejemplo, una que nos contaron y que os queríamos trasladar era cómo las mujeres vivían en las terrazas y, pues, con palomas, pues las enviaban a los pescadores que habían salido a faenar para saber cuál era el pescado que se había pescado en aquel día. Entonces, de esa manera tenían información cuando esas palomas volvían a las terrazas o a los miradores del barrio, y conseguían pues tener información para poder sacar el pescado las primeras al mercado. La paloma, oye, a lo mejor tocaba carne ese día. Y también otra anécdota, la de la pesca dels bous. Sí, la pesca dels bous es algo muy, muy curioso. De hecho, os hemos traído dos cuadros de Sorolla, un pintor valenciano fantástico, que es esta imagen tan potente de las playas del Cabanyal con los bous entrando y sacando barcas. Y esto lo que es interesante es que en realidad se llama la pesca dels bous porque esto era una pesca de arrastre que se hacía mediante dos barcas en las que al tirar una red, esas dos redes en dos barcas en paralelo formaban como unos cuernos de buey. Pero la imagen potente es la de estos cuadros de Sorolla en la que se ve
2 bueyes sacando una barca. Contundentes, arrastre, con todo grandes el pescado. pinturas del gran Sorolla, vaya, un maestro. Guillem, yo creo que has convencido a más de uno y a más de una para ir a visitar el Cabanyal. Pues solo que sirva para eso ya será una idea fantástica el haberos hablado de este barrio. Claro, pero y de nos hecho, queda algo por ver. Sí, vamos a ver una última casa, una de las casas que quizá tiene una reforma que está aún más terminada, y veréis que es muy interesante cómo se ha ido encontrando una identidad propia también en el interiorismo respecto al barrio. Hasta pronto, pues Guillem. Esto es de principios del siglo XX, 1910, por ahí. El mar se estaba alejando, la playa estaba creciendo y los pescadores necesitaban unas casas más cerca del mar. Entonces la administración les da una concesión para construirse unas casas más cerca del mar. Mirando al mar soñé que estabas junto a mí. Lo peculiar que tiene esta casa es que tiene 4 viviendas. ¿Nos la cuentas un poco por dentro? ¿Entramos dentro? Claro que sí. La reforma básicamente ha sido una reforma integral. Lo que se hizo es tirar todo y crear, digamos, una distribución nueva. La distribución consiste en unos espacios centrales cerrados donde hemos alojado los dormitorios y crear 2 espacios grandes que dan a la fachada para que entre mucha luz, los salones. Estas casas son bastante largas, entonces la parte central pues tiene menos luz. Entonces lo que hemos hecho aquí es meter la luz por unos altillos, una doble altura que tenemos aquí, acristalada. Esto a los niños les encanta, vamos. El único muro que habéis mantenido de toda la casa. El resto se tiró todo, entonces aquí sí que nos interesó, porque la distribución encajaba bien, guardar también este paso. No hemos colocado elementos altos para que sea más diáfana. El suelo es un hidráulico nuevo, hecho por una empresa valenciana. ¿Participasteis también en el interiorismo de la casa? Bueno, esto de separar siempre la arquitectura del interiorismo pues es discutible. Yo pienso que también la propia arquitectura es decoración, teniendo en cuenta, por ejemplo, este lienzo de ladrillo visto es decorativo. Lo que es ya el mueble en sí es obra de los clientes, ¿no? Y es curioso porque la casa se ha ido amueblando a lo largo de 2 años, pues se va haciendo, ¿no? Y dentro ya del estilo de los muebles, pues tenemos más muebles vintage combinado con clásicos del diseño, como puede ser la silla, pues, elementos sesenteros, setenteros. Nos interesaba mucho abrir este salón comedor a lo que es el patio privado. Y se diseñó, digamos, un invernadero exproceso para incorporar de alguna forma lo que es el exterior también al interior. Otro elemento destacable en el patio es esta cocina exterior. Sí, había mucho interés de tener otro espacio para poder cocinar. Las noches de verano, poder aquí tener los amigos y preparar aquí el pescado fresco que nos trae directamente del mar, que estamos aquí. Mirando al mar.